Hola amigos y bienvenidos a otro video acerca de, bueno, un mito griego. Esta vez es la historia de Tiresias, el adivino ciego. Y bueno, es interesante porque Liz Green, la astróloga, en uno de sus libros dice que este mito tiene mucho que ver con el mito de Libra, ¿no? Como signo puro, ¿no? Digamos, entonces entendiendo este mito de alguna manera vamos a entender un poco más algunas características de Libra como signo puro, de la gente que tiene mucho Libra. La historia de Tiresias será que, bueno, él era una persona normal, un hombre normal que iba caminando un día por un sendero y encuentra que le bloquean el camino dos serpientes apareándose, ¿no? Bueno, hay varias versiones, como todos los mitos, hay varias versiones. En la versión más conocida, él lleva un bastón, un palo, un garrote, y con su bastón intenta correr o mata o lastima a la serpiente hembra que se estaba pareando con el macho, ¿no? Por alguna razón queda convertido en mujer. Algunos dicen que fue la diosa Hera o una de las diosas o Atenea el que por lastimar a la serpiente hembra lo convierte en mujer, ¿no? Entonces Tiresias vive una serie de años como mujer. Algunos dicen que incluso fue una prostituta muy, muy reconocida porque, bueno, como él había sido hombre, sabía qué cosas le gustaban a los hombres, ¿no? Pero esa es solo una de las historias, o una historia que aparece después. Recuerden que los mitos griegos después fueron reescritos en parte por los romanos, entonces no hay muchas fuentes de todos los mitos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Tiresias hace su vida como mujer y algunos años después, algunos dicen 30 años después, vuelve a caminar por un sendero y encuentra otras dos serpientes apareándose, ¿no? Entonces esta vez golpea al macho y al golpear al macho vuelve a convertirse en hombre, ¿no? Así que bueno, era una persona que nació hombre, después vivió una serie de años como mujer y después volvió a ser hombre. Entonces, bueno, Tiresias sigue un poco su vida normal, pero en un momento en el Olimpo empieza una discusión entre la diosa Hera y Zeus, que muchas veces vivían discutiendo y peleándose. La diosa Hera, ¿no?, la esposa de Zeus, Europa para los romanos, se empieza a quejar ante Zeus de que los dioses hombres tienen todo el poder y que las mujeres están relegadas a cosas menores y que ella como diosa mujer, digamos, tendría que tener más poder, ¿no?, y hacer más cosas y no depender de los dioses hombres, ¿no? Se empieza como un... Bueno, quizás hoy diríamos a dar argumentos feministas, ¿no?, acerca del rol de la mujer en el Olimpo, etcétera, etcétera. Entonces Zeus, de una manera quizás un poco machista, sería considerado hoy, le dice: no te quejes porque las mujeres tienen su compensación porque disfrutan mucho más el acto amoroso, el acto sexual, es decir, las mujeres gozan mucho más que los hombres. Entonces ahí la diosa Hera se ofende y le dice: claro que no, ¿de dónde sacaste eso? Los hombres y las mujeres disfrutan igual, ¿no? Pero claro, nadie podía responder esta pregunta o resolver esta cuestión porque, es decir, las diosas mujeres siempre habían sido mujeres, los dioses hombres siempre habían sido hombres, ¿no? Entonces no había manera de zanjar este argumento y ver quién tenía razón. Entonces Hera y Zeus recuerdan que Tiresias era la única persona que había sido hombre y mujer al mismo tiempo, en la misma vida, ¿no? Y que conocía los dos lados o los dos opuestos, ¿no? Los dos lados de los dos géneros, o los dos lados el yin y el yang, ¿no? Entonces van a buscar a Tiresias y le hacen la pregunta. Entonces dice: bueno, estuvimos discutiendo quién es el que goza más en el acto amoroso, ¿no? Los hombres o las mujeres. Y Tiresias responde en forma muy categórica, dice: la mujer goza 10 veces más que el hombre. Entonces, claro, Hera, viendo que Tiresias le da la razón a Zeus, se ofende mucho y en castigo porque Tiresias le hizo quedar mal en la discusión, lo deja ciego, ¿no? Le quita la vista, ¿no? Entonces Zeus se apiada de Tiresias y le otorga el don de la profecía. Entonces a partir de ese momento Tiresias es un profeta ciego, un vidente ciego, una persona con capacidad de ver lo que otras personas no ven, incluso el futuro, ¿no? Tiresias vivía en los alrededores de la ciudad de Tebas, o en la ciudad de Tebas. Y recuerden que aparece en el mito de Edipo, ¿no? Es Tiresias el que
cuando hay una peste, Creonte, el cuñado de Edipo, el cuñado de Edipo, que a su vez era el tío, porque era el esposo de Yocasta, el hermano de Yocasta, la esposa de Edipo, que a su vez era la madre. Edipo no sabía que era la madre. Creonte va al oráculo, y el oráculo le dice que para detener la peste en Tebas había que encontrar al que había asesinado al rey anterior, Layo, ¿no? Que era el padre de Edipo, el cual había sido asesinado por Edipo sin que Edipo supiera que era esa persona y que era su propio padre, ¿no? Entonces Tiresias dice, van a consultar a Tiresias, y Tiresias sabe la verdad y se da cuenta de que Edipo era la persona que estaba buscando a Edipo, en tanto en cuanto el rey de Tebas era él mismo, porque él había asesinado sin saberlo al rey anterior, a Layo, que era su propio padre, y además se da cuenta que el hombre que había asesinado era el padre de Edipo, y que la mujer con la que estaba casado era su propia madre, ¿no? Entonces, Tiresias no le quería decir a Edipo la verdad, después le termina diciendo la verdad, después Edipo se saca los ojos, bueno, ahí yo todo eso lo conté en el mito de Edipo. Tiresias aparece en otros mitos de la saga de Edipo, aparece en Antígona, en la historia de Antígona, que también la conté en otro video, y después aparece en una obra de Eurípides llamada Las Bacantes, ¿no? Las Bacantes era el nombre romano. Las bacantes eran estas mujeres que adoraban al dios Baco al dios Dionisio, ¿no? Baco era el nombre romano, Dionisio era el dios, el nombre griego del dios, ¿no? Y bueno, Tiresias aparece, es un personaje de esa obra, y aparece, digamos, en un momento se disfraza de mujer y va con las mujeres que iban a adorar a Dionisio, ¿no? Y mientras que el rey había insultado a Dionisio, le había prohibido, había dicho que no era un dios que había que adorar, porque era un dios que daba vergüenza, porque era el dios del vino y los instintos y los excesos, ¿no? Pero bueno, después en un momento se dice que Tiresias, cuando muere, las diosas, como tenía este poder, le permiten que aún después de muerto pueda ser consultado. Entonces en un momento, en un pasaje de la Odisea, ¿no? de Homero, Odiseo consulta al oráculo y aparece Tiresias y le responde, ¿no? También Tiresias aparece después aparecen un montón de obras posteriores a la mitología griega, ¿no? Aparece, por ejemplo, en el infierno del Dante, ¿no? Aparece en un círculo del infierno por ser donde estaban castigados los adivinos, por ser adivinos, porque la Iglesia Católica después condenaba los adivinos y la hechicería y la astrología y todo ese tipo de cosas. Entonces en el infierno del Dante hay un círculo del infierno especial para los adivinos, y ahí estaba Tiresias, quien tenía la cabeza dada vuelta y miraba para atrás, ¿no? Porque ya que durante su vida había tenido el don de ver el futuro, en el infierno se lo castiga que mirar siempre para atrás hacia el pasado, ¿no? Así que, bueno, esta es más o menos la historia de Tiresias, ¿no? Es decir, fue un hombre que encuentra a esas dos serpientes, después lo convierte en mujer, vive como mujer, después vive como hombre, y después tiene que zanjar esta discusión entre Hera y Zeus, y Hera se enoja y le quita la vista, y Zeus le da el don de la profecía, y después vive la parte final de su vida como profeta. Vamos a pensar un poco la interpretación del mito. Empecemos con las dos serpientes que se están apareando, porque las dos serpientes que se están apareando, si bien no sé exactamente cuál es el significado, las dos serpientes, un macho y una hembra, siempre es un símbolo muy poderoso para los antiguos griegos y en general, ¿no? Piensen la serpiente del Edén, la serpiente de Kundalini, ¿no? Que aparece un poco en la mitología de la India, ¿no? Que todos nosotros tenemos una serpiente que se despierta cuando empezamos a hacer meditación, y va subiendo, y cuando llega al séptimo chakra nos iluminamos, ¿no? Después, el caduceo, ¿no? El caduceo es este palo que tiene dos serpientes entrelazadas, que se lo regala Apolo a Hermes, ¿no? Que es muy parecido al símbolo que usa hoy los médicos, que también tienen serpientes. El caduceo no es exactamente lo mismo que
el símbolo que tiene la serpiente de los médicos. El símbolo de la medicina es una vara que se llama la vara de Esculapio, ¿no? Pero bueno, entonces esto era muy importante en la antigüedad, la cuestión de las serpientes entrelazadas, la serpiente hembra y la serpiente macho, ¿no? Entonces Tiresias se convierte... a ver, ¿por qué Liz Green dice que Tiresias es el símbolo de lo libriano? Porque conoce los opuestos, es decir, Libra es el signo que es la oposición de Aries, y al ser la oposición al primer signo, el séptimo signo es el signo que tiene que ver con la unión con el opuesto, ¿no? O sea, Aries y Libra, ¿no? Entonces, por eso representa el matrimonio, por eso representa el casamiento, la boda, todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? La sociedad en el sentido de formar una sociedad con otra persona, ¿no? Encontrar al socio, encontrar a la persona, al opuesto que nos complementa, eso es Libra, ¿no? Y la oposición, digamos, quizás más obvia que existe en la naturaleza es la oposición entre macho y hembra, ¿no? Es decir, no puede existir vida si no hay una fusión entre macho y hembra, o entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Biológicamente sería macho y hembra. Entonces Tiresias es hombre, después es convertido en mujer, después es convertido de vuelta en hombre. Entonces él conoce los dos polos, ¿no? Y es el único que puede atestiguar acerca de la cuestión que tenían Hera y Zeus, porque es el único que había sido hombre y había sido mujer, ¿no? Entonces ese es uno de los aspectos de Libra, ¿no? Pero Liz Green dice algo más, y dice, esto que dice Liz Green es fantástico. Dice, Tiresias también es un símbolo muy libriano, porque cuando Hera y Zeus van a pedirle que resuelva su pleito, ¿no? Su discusión acerca de quién era el que gozaba más en el acto amoroso, en el acto físico, Tiresias responde, digamos, con la mayor de las, si se quiere, de las inocencias, ¿no? Es decir, responde de una manera inocente la verdad. Dice la mujer, bueno, lo que él considera que es la verdad, que la mujer goza 10 veces más, ¿no?, que el hombre, ¿no? Entonces Hera lo castiga por decir la verdad. Y acá esto es lo que Liz Green dice que es una de las cuestiones que tiene que ver con Libra. Libra tiene que ver también con un ideal que tiene que ver con las leyes, con la justicia, ¿no? Entonces, la idea de Libra es que tiene que regir siempre la justicia, que el mundo y el universo son justos, ¿no? Entonces, Tiresias responde partiendo de la base que tanto Zeus como Hera son dioses justos. Y queda ciego y es castigado porque justamente los dioses no son justos, los dioses son arquetipos, y los arquetipos a veces son justos, a veces no, ¿no? Y esto es una de los grandes problemas de Libra como signo puro. Es decir, Libra tiende a creer que todo tiene que ser lindo, que todo tiene que ser, digamos, que siempre tiene que rendir la concordia, que siempre tiene que reinar la concordia, siempre tiene que... todo tiene que ser diplomático, todo tiene que ser hecho de buenas maneras, y todo tiene que hacerse siguiendo las leyes, ¿no? Y con equilibrio, ¿no? Y Libra siempre tiene esa balancita donde está pesando entre lo masculino y lo femenino, de un lado y el otro, y siempre quiere que todo que sea justo y equilibrado. Y el mundo no es justo y equilibrado, y no existe la justicia perfecta. Es decir, la justicia es siempre un ideal, no es una realidad de todos los días, ¿no? Y esto pasa incluso con los dioses, ¿no? Y esto es lo que Liz Green dice tiene mucho que ver con Libra. Libra tiene que aprender, es decir, el problema de Libra como signo puro, de las personas que tienen mucho Libra, con el ascendente Libra, a veces es ese, ¿no? Creer que todo es justo y que, digamos, las cosas van a salir bien porque si yo hice las cosas bien, todo va a salir favorable. Y a veces la vida no es así, ¿no? Y por eso viene Escorpio después de Libra, ¿no? Esto es algo que yo hablé muchas veces, el cruce entre Libra y Escorpio, ¿no? Es decir, con Libra es todo bonito, todo el cuento de hadas que termina bien, y después viene Escorpio y dice, el mundo no es un cuento de hadas que termina bien, existe un lado oscuro, y el lado oscuro de alguna manera sale a la luz, si se quiere, con Escorpio. En Escorpio nos toca vivir ese lado oscuro que Libra no sabe que existe, y hasta los dioses tienen un lado oscuro, ¿no? Es decir, Hera
si Zeus tenía un lado oscuro y Hera también tenía un lado oscuro, ¿no? Que no le gustaba perder las discusiones ante Zeus, entonces deja ciego a Tiresías porque la hizo quedar mal ante Zeus, ¿no? Porque se enojó con él. Después, obviamente, hay otro. Está toda la cuestión de, bueno, del adivino ciego, ¿no? Que esto es un tema arquetípico, ¿no? Es decir, aquel que no puede ver, que no se distrae por las cosas materiales, que puede ver más allá, ¿no? Es decir, el que no ve la superficie de las cosas, sino que ve profundamente todo, ¿no? De alguna manera podríamos decir, al no tener los ojos, distraerse con los ojos de la mente, con los ojos del cuerpo, puede usar los ojos de la mente o de la intuición, ¿no? O del corazón, si se quiere, y usarlos para ver más allá, ¿no? La idea del ciego, es decir, es un arquetipo, ¿no? El ciego que a su vez es vidente, ¿no? Por supuesto que esto es un arquetipo que tiene que ver con la realidad, digamos, más simbólica. Esto no significa que las personas que sean ciegas físicamente tengan el don de la profecía, o mucho menos, ¿no? Pero es un arquetipo, ¿no? Así que, bueno, amigos, esta es la historia de Tiresias. Voy a hacer un video lo más corto posible, porque no quiero hacer estos videos que duran media hora y después a la gente le cuesta verlos. Así que espero que les haya gustado y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.